historia, y ustedes lo habrán visto en el cine, que en cierta ocasión Jerjes, el gran rey, el rey de Persia, el soberano más importante de la época, concibió la idea de invadir Grecia, sometiéndola a su dominio absoluto. Tendió así un puente de barcas sobre el estrecho que separa Asia de Europa y se dispuso a invadir este último continente. A pesar de lo real de la amenaza, la mayoría de los griegos no reaccionaron queriendo convencerse de que no existía ningún peligro para sus vidas ni para sus haciendas. Tan solo un pequeño contingente de 300 espartanos a las órdenes de Leónidas se situaron en el desfiladero de las Termópilas para detener el inmenso ejército enemigo. Las fuerzas de Leónidas no contaban con la seguridad de vencer a unas tropas muy superiores en número y armamento, pero sabían que su resistencia serviría sobre todo para que los griegos despertaran de su sueño autocomplaciente y se aprestaran a la defensa. Y efectivamente así fue. Gracias a aquella resistencia denodada, la de un minúsculo grupo de 300 espartanos, los griegos se percataron de la amenaza que se cernía contra sus vidas y su libertad, y decidieron enfrentarse a las fuerzas de Jerjes, a las que a la fin y a la postre derrotaron. Hoy, el 8 de febrero, a las 13:30, ha comenzado sus emisiones Es Radio Andalucía. Sin pretensión de agotar el tema, los hechos son los siguientes. 1. En el momento actual, Andalucía atraviesa la peor crisis económica de su historia. La cifra de parados supera el 20%, llegando al 40% en la provincia de Cádiz. 2. En el momento actual aumenta el número de voces que abogan por expulsar a España del euro, una circunstancia que tendría fatales consecuencias para nuestro futuro. 3. En el momento actual, y a pesar de lo alarmante de la situación, los sindicatos mayoritarios se niegan a emprender las reformas que permitirían remontar la crisis. 4. En el momento actual, Andalucía se enfrenta también con una gravísima crisis institucional, derivada del chantaje sistemático que contra las instituciones protagonizan las oligarquías nacionalistas. 5. En el momento actual, el Tribunal Constitucional sigue sin dictar sentencia sobre los recursos de inconstitucionalidad del Estatuto de Cataluña, que constituye un intento claro de expolio del resto de España por las oligarquías nacionalistas. 6. En el momento actual, lejos de contener el gasto público, Andalucía sufre un aumento del mismo, relacionado con un sistema de autonomías que choca con el más elemental sentido común. 7. En el momento actual, España sufre un sistema educativo fruto de la alianza entre las izquierdas y los nacionalistas, que ha colocado a nuestra nación a la altura de Uzbekistán y que impide, por ejemplo, que los padres puedan educar a sus hijos en la lengua común en todo el territorio nacional. 8. En el momento actual, el gobierno de ZP se muestra de manera continuada incapaz de sacar a España de la crisis y totalmente volcado de una forma ineficaz y rancia de hacer política que multiplica el paro, justifica las desigualdades entre los españoles, sueña con adoctrinar a la población para mejor someterla a su proyecto liberticida y articula un proyecto inspirado en la cultura de la muerte y en el ataque a la familia. 9. En el momento actual, más que nunca, la libertad de expresión ha terminado por ser patrimonio de aquellos que anteponen el bien de la nación a sus propias conveniencias personales. Frente a esta situación, Es Radio Andalucía nace no por el favor político, sino contra la sumisión a ese poder. Nace no por el favor de los grupos mediáticos, sino contra el monopolio de la información a que estos aspiran. Nace no por el favor de las oligarquías, sino por el hurto de la democracia que perpetran. Es Radio Andalucía nace con el compromiso de no doblegarse ante las presiones, sino de resistir insobornablemente en su compromiso en favor de informar, de opinar, de difundir la cultura, de observar de manera crítica la realidad y de hacer buena radio. Es Radio Andalucía nace con la resolución de continuar la lucha por la libertad, que mientras nos lo permitieron, llevamos a cabo durante años en otros micrófonos. Es Radio Andalucía nace con la voluntad de defender la vida, la libertad y la igualdad ante la ley de todos los españoles. Es Radio Andalucía nace, en fin, para que a la vez que entretiene y divierte, despertar las conciencias, las almas y los corazones. Porque si los españoles, igual que los griegos de la época de Leónidas, despiertan, la victoria de la libertad es segura. Así lo esperamos con la ayuda de todos ustedes y de todos los que aman la libertad, y a Dios elevamos nuestras plegarias para que nos conceda hacer lo posible. Este editorial fue escrito por César Vidal el 7 de septiembre del año pasado y nos hemos permitido reproducirlo para Andalucía, puesto que suscribimos todas y cada una de sus letras. Carlos Morillas, comenzamos. Es Radio Andalucía.
Servicios informativos. Las aguas bajan turbias en lo referente a las relaciones institucionales. El Tribunal de Estrasburgo ha dicho no. La actualidad de Cádiz pasa por la confirmación de las intenciones. Desde Granada les contamos hoy que Mariano Rajoy, La responsable... actualidad en Huelva pasa por el municipio de Ayamonte. Vélez Málaga, capital de la Costa del La Sol. actualidad de Marbella pasa por el anuncio de los vecinos. La Audiencia Provincial de Sevilla ha absuelto a De lunes a viernes, desde la 1:30 de la tarde. Andalucía. Servicios informativos. Con Carlos Morillas.